Cuando un oficinista común y corriente entra a un barrio por accidente, unos matones creen que se trata de dinero fácil. Lo que no saben es que ese tipo acaba de tener el peor día de su vida, y no solo ellos pagarán las consecuencias, sino la ciudad completa. La película comienza en Los Ángeles presentándonos a William Foster, un oficinista de mediana edad que se encuentra atrapado en una autopista atascada. Las gotas de sudor surcan su rostro dejando en evidencia que este día es uno muy, pero muy caluroso. Por si eso no fuera suficiente, justo al lado hay un montón de niños que le lanzan cosas desde un autobús escolar. El resto de los conductores tampoco ayudan, ya que levantan la voz hablando por teléfono, por no decir que gritan. Entre las bocinas, el humo de su motor, la mosca dentro de su auto y todo lo demás, William empieza a perder la paciencia hasta que decide que ya tuvo suficiente. Enseguida, se baja de su auto y prosigue con su camino a casa a pie, sin importar que estuviera obstruyendo aún más el tráfico. No muy lejos, el sargento de policía Prendergast también se encuentra atrapado en el embotellamiento, en lo que divisa a un oficial motociclista abriéndose paso por el lugar. Al seguir al oficial, el sargento se topa con un auto desierto en medio del tráfico, y el conductor de atrás exclama que el dueño lo abandonó bajo la excusa de que debía volver a casa. Sin otra opción, sargento, policía y conductor empujan el auto fuera del camino. En eso, Prendergast comenta que tuvieron suerte de recibir su ayuda, dado que hoy es oficialmente su último día de servicio. Volviendo con el protagonista, lo vemos llamando a su esposa desde un teléfono público, aunque por alguna razón no le dice nada y cuelga la llamada. El hombre se arrepiente casi en el acto y ya no le quedan más monedas para otra llamada. Por tanto, se dirige a un autoservicio y solicita cambio. Sin embargo, el dueño, un hombre asiático, lo obliga a comprar algo. William elige la vieja confiable, una lata de refresco, ideal para combatir el calor. Es entonces que el vendedor sale con otra sorpresa. La lata cuesta casi $1, una cantidad absurdamente elevada para aquella época. Además, eso lo dejaría sin cambio para la llamada. Indignado, se queja de que los chinos vienen a su país a quitarle su dinero y ni siquiera aprenden su idioma. Sorpresa, el vendedor es coreano. Durante la discusión, el coreano saca un bate de béisbol. Bueno, al menos conoce el deporte nacional de Estados Unidos. Sin miedo alguno, William se lanza sobre él y le quita el bate. Asustado, el vendedor le pide que tome el dinero y se vaya, lo que ofende aún más al protagonista. Él no está cobrando 85 centavos por un refresco. Hablando de eso, empieza a preguntarle por el precio de sus productos y cada vez que escucha un precio ridículo, es un batazo a las estanterías hasta que le diga el precio correcto. De esa forma, consigue llevarse la lata de refresco en 50 centavos. Un precio justo. Tantas molestias para que al final su esposa no le responda la llamada. Mientras continúa su camino, ignora por completo que se está metiendo en un barrio peligroso y un par de matones piensan darle la bienvenida. Cuando se detiene a reparar el agujero en su zapato, es interceptado por los delincuentes que lo acusan de colarse en su territorio. De hecho, está sentado encima del grafiti de advertencia. Lejos de acobardarse, el oficinista les reclama que, si lo hubieran escrito en inglés, quizás lo habría entendido. Bromas aparte, él admite que comenzaron con el pie izquierdo, así que les pide un poco de espacio para retirarse de su basural. Este tipo llevó el concepto de pasivo-agresivo a otro nivel. Antes de dejarlo ir, los matones le exigen el respectivo peaje, mostrándose interesados por su maletín. En cuanto se niega, los matones lo amenazan con una navaja. Furioso, William se queja de que no pueden dejar que un hombre se tome un mísero descanso de 5 minutos en su territorio. Si tanto quieren su maletín, ahí lo tienen, con batazo incluido. Y así, se deshace del par de delincuentes en cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Aprovechando la situación, se queda con la navaja mariposa y trata de descifrar su funcionamiento. Por otro lado, el sargento Prendergast disfruta de su último día en la comisaría, donde entrega su revólver y recibe buenos deseos de sus colegas. Pese al calor infernal del día de hoy, no dejará que nada ni nadie arruine su retiro. Justo entonces, es abordado por un rostro familiar que nosotros conocemos bastante bien. Es el vendedor coreano, y no está contento con lo que aquel oficinista furioso le hizo a su tienda con un bate de béisbol. Al escuchar que el agresor no robó nada, el sargento transfiere a la víctima al departamento adecuado. El vendedor no es el único que quiere venganza.
Los delincuentes de antes también están buscando lo mismo, solo que con sus propios métodos. Ajeno a esto, el protagonista llama una vez más a su esposa Beth, quien ya sabe que las llamadas silenciosas son cosas de él. Apenado, el hombre le informa que irá a visitarla porque hoy es el cumpleaños de su hija pequeña Adele. Beth reacciona como si estuviera escuchando a un lunático, y no le falta razón. Hace mucho que William no es su marido, e incluso tiene una orden de alejamiento hacia él. Sin importar cuántos argumentos tenga en su contra, él sigue afirmando que irá a casa a llevarle un regalo a su hija. Apenas cuelga, los matones de antes lo sorprenden desde su auto a balazos y luego se dan a la fuga. La cuestión es que acribillaron a medio mundo, excepto a su verdadero objetivo, quien pasa de largo de las víctimas y se dirige a buscar a los responsables. Bueno, estos sellaron su propio destino, ya que colisionaron durante la huida y ahora yacen muertos en los restos de su auto. Moraleja de la historia, los miembros de pandilla son estúpidos. Solo uno de los matones sigue con vida y se arrastra como puede por el pavimento. Sin dudarlo, el oficinista toma su metralleta y le dispara en la pierna. Así es como se dispara. Dicho eso, toma su bolso entero de armas y prosigue con su errática travesía. En la tranquilidad de la comisaría, Prendergast se presenta en la oficina del capitán Yardley, el cual le recuerda que no recibirá la pensión completa por retirarse antes de tiempo. Es una decisión que no comprende puesto que el sargento no ha sido herido de gravedad. Es muy difícil que eso suceda en un trabajo de escritorio, mas él afirma tener otros motivos. Si bien respeta su postura, el capitán admite que odia perder a buenos policías como él. Como Prendergast luce seguro de su elección, Yardley cambia a otro tema y le pregunta por sus hijos, solo para escuchar que no tiene. Molesto, el capitán señala que se equivocaron con su expediente, aunque el sargento confiesa que perdió a una hija pequeña. Pese a que él aprendió a seguir adelante, su esposa todavía no sabe cómo lidiar con la situación y lo llama constantemente preocupada por su bienestar. Hablando de esposas, Beth convoca a un par de policías a su casa por miedo a que su ex aparezca. Durante las preguntas de rutina de los oficiales, ella confiesa que su exmarido nunca le puso un dedo encima, pero muchas veces sintió que estuvo a punto de hacerlo. Aún así, los policías optan por retirarse creyendo que no hay motivos suficientes como para creer que su exmarido vaya a aparecer. Mientras camina por un parque atestado de indigentes, el susodicho se topa con un vagabundo que dice haber luchado en la guerra de Vietnam, aunque su edad dice lo contrario. Sin importar su insistencia, el protagonista se mantiene caminando, por lo que el vagabundo se queja de que tiene 2 maletines mientras que él no tiene ninguno. En consecuencia, el oficinista le entrega su maletín de trabajo. El vagabundo lo abre emocionado encontrando únicamente el almuerzo de William, quien prosigue su camino como si nada. En la comisaría, los oficiales interrogan a Angela, la novia de uno de los pandilleros involucrados en el tiroteo. Según ella, el agresor fue un hombre blanco que llevaba un bate. La descripción es bastante ambigua para la mayoría de oyentes, excepto para el sargento, quien le pregunta si de casualidad ese hombre también llevaba camisa blanca y corbata. Suena bastante similar a que asaltó al vendedor coreano, más la opinión de Prendergast es desestimada porque es su último día. Volviendo con nuestro hombre furioso favorito, este se detiene en un restaurante de hamburguesas a solicitar un platillo correspondiente al menú de desayuno. No obstante, la vendedora le recuerda que ya están en hora de almuerzo. Como William todavía no ha desayunado, demanda la atención del gerente y le deja claro que el cliente siempre tiene la razón. Pues bien, el gerente señala que esa política no aplica en su establecimiento y le pide perdón por las molestias causadas. Bueno, yo también lo siento mucho. ¿Ven por qué el cliente siempre tiene la razón? Con metralleta en mano, el oficinista exige su desayuno, aunque al percatarse de los comensales aterrorizados, opta por pedir un almuerzo. Mientras espera, le pregunta a los clientes por la calidad de la comida, en lo que una señora asustada vomita en su plato. Creo que a ella no le gustó la comida. Al recibir su hamburguesa, el protagonista se queja de lo escuálida que es en comparación a la imagen promocional. Indignado, le pregunta a los demás si también pueden ver el problema. El único que se atreve a levantar la mano es un niño. Cambiando de escenario, Prendergast cena tranquilamente con una colega llamada Sandra que fue su especie de aprendiz durante sus días de servicio. Si bien ella tampoco está de acuerdo con su jubilación, él afirma que está más que preparada para lidiar con el trabajo sin su ayuda.
Su agradable conversación es interrumpida por un colega que les informa sobre un sujeto que sembró el caos en un establecimiento de hamburguesas y luego se fue pagando su pedido. Al escuchar este pequeño detalle, el sargento lo conecta al agresor del autoservicio que pagó por una lata de refresco. Por obvias razones, él no puede asumir el caso, así que le pide a Sandra que lo haga en su nombre. En su travesía, William se cruza con un copo de nieve decorativo con un pony en su interior. Sorprendentemente, decide comprarlo sin armar un escándalo, dado que pretende regalárselo a su hija. En el proceso, observa cómo un civil protesta porque el banco le rechazó un préstamo por no ser económicamente viable. Sus reclamos pronto llaman la atención de la policía, los cuales lo arrestan en el acto. Mientras se lo llevan en la patrulla, el hombre se dirige al protagonista y le pide que no lo olvide. William asiente, mostrándose de acuerdo con el protestante. En su próxima parada, el oficinista llama a su exesposa o al menos lo intenta, dado que un sujeto le reclama que ha tardado demasiado en el teléfono. Ante esto, el protagonista destroza la cabina telefónica a balazos. Si él no puede usarlo, los demás tampoco. En paralelo, Sandra llama a Prendergast y le transmite los testimonios de los comensales del lugar de hamburguesas, que afirman que el agresor llevaba un bolso de armas, no un bate. A raíz de sus sospechas, el sargento vuelve con Angela, la cual le afirma que los pandilleros llevaban un bolso de armas cuando fueron asaltados por el tipo con camisa y corbata. Por esto, el sargento deduce que el sospechoso se encuentra en una escalada de violencia. Volviendo con William, este pasa por una tienda de suministros militares en busca de un reemplazo a sus agujereados zapatos. Ahí es atendido con mucho gusto por el dueño, un supremacista blanco que al mismo tiempo que le muestra unas botas militares, les falta el respeto a unos clientes homosexuales que solo estaban mirando los artículos. Antes de irse, la pareja tira un estante para provocar la furia del vendedor. Poco después, Sandra se presenta en la tienda buscando a un sujeto que coincide con la descripción de William, quien justo ahora se está probando las botas en el vestidor. Fiel a sus radicales principios, el vendedor le asegura que no ha visto a tal sujeto y se quita a la oficial de encima. Cuando el protagonista se muestra confundido por su repentina ayuda, el supremacista lo invita a su sótano, repleto de objetos nazis presuntamente utilizados en el Holocausto. En eso, le ofrece un lanzacohetes como agradecimiento a su espectáculo en el establecimiento de hamburguesas, puesto que cree que en ese lugar solo trabajan afroamericanos. Apenas el vendedor exclama que tienen el mismo objetivo, el protagonista deja claro que él no es un lunático nazi. Ofendido, el supremacista lo amenaza con su pistola e inspecciona su bolso de armas. Al toparse con la bola de nieve, la tacha de artículo homosexual y la revienta contra la pared. Hecho eso, procede a esposar al protagonista con la intención de entregarlo a la policía y con la esperanza de que un afroamericano se divierta con él en prisión. El supremacista está tan sumergido en su discurso que descuida la otra mano de William, con la que él saca su nueva navaja y lo apuñala en el hombro. Victorioso, el oficinista aclama que así se ve la libertad de expresión y lo certifica con unos balazos mortales. Mientras tanto, Prendergast sigue tratando de convencer a los suyos que los recientes actos de violencia no responden a una guerra de pandillas, sino a un único individuo. Harto de escucharlo, el capitán Yardley revela que él nunca le cayó bien, y mucho menos ahora que va a retirarse por tenerle miedo a las calles. Dispuesto a demostrar lo contrario, el sargento sale a las calles junto a Sandra. Desde el sótano del difunto supremacista, el protagonista llama a su ex y le advierte que ha cruzado el punto de no retorno, es decir, va a ir con todo. Alarmada, Beth asegura que los policías están resguardando su hogar, así que él le pide que los ponga al teléfono. No es tan fácil engañarlo. En su investigación, Prendergast elige como primera parada el autoservicio, donde se topa con un cartel publicitario que estaba observando más temprano, cuando se encontraba atrapado en el embotellamiento. Gracias a esto, llega a la autopista de antes en la que aún reposa el auto que apartó del camino. En la matrícula dice Defense, perteneciente a una licencia personalizada y por ende, es más sencillo localizar a su dueño. Luciendo un nuevo y amenazador estilo, William se topa con una zona en construcción durante su trayecto a casa. Hace 2 días que esa carretera estaba bien,
por lo que cree que los obreros están intentando justificar su inflado presupuesto. Al ver que sus amenazas van en serio, el obrero en jefe admite que tiene la razón. Complacido, el protagonista saca su lanzacohetes con toda la intención de darles algo que reparar de verdad. La cuestión es que no sabe cómo usarlo, así que un niño que estaba de paso le explica su funcionamiento. Cosas que se aprenden en los videojuegos, supongo. Dicho eso, el pequeño le pregunta por el nombre de la película y por el posicionamiento de las cámaras. Bueno, niño, no hay cámaras ni tampoco películas. Esto es real. Cuando William aprieta el disparador, el misil se va directo a las alcantarillas y detona en el corazón de la zona en construcción. Por su parte, Prendergast y Sandra visitan a la madre del protagonista, la cual los recibe con hostilidad. Sin embargo, el sargento comprende que se trata de una persona mayor y sabe cómo llevar la conversación. En eso, la anciana les comenta que su hijo trabaja en una planta de defensa llamada Nowtech. Mientras Sandra se dirige a chequear esa información, Prendergast se queda escuchando a la señora que confiesa que a veces tiene miedo de su propio hijo. Además, él nunca le reveló la dirección de su antiguo hogar. Luego de una llamada, Sandra anuncia que William fue despedido de Nowtech hace un mes. Entonces, ¿a dónde ha estado yendo cada mañana en los últimos días? Volviendo con el protagonista, este se cuela en un club de golf privado, en el que camina por el campo como perro por su casa. Si bien él aclara que solo está de paso, uno de los golfistas reconoce que no es miembro e intenta atacarlo con la pelota. Tras esquivarla, el protagonista lo amenaza con su escopeta y exclama que este lugar debería estar repleto de familias, no viejos ricachones como él. Dicho eso, dispara al carrito del golfista, el cual se desploma en el suelo. Cuando el oficinista le exige explicaciones, él señala que sufre de problemas cardíacos y sus píldoras se encuentran en su carrito. Huyendo de la escena, William irrumpe en una mansión y se queja con el dueño sobre el alambre de púas que hirieron sus manos al saltar. Bueno, ese es su propósito. Asustado, el sujeto que parecía el dueño confiesa ser el jardinero y solo está aprovechando la ausencia de sus jefes para disfrutar de un asado con su familia. Al escuchar las sirenas policiales, el protagonista toma como rehén a la familia y los obliga a esconderse junto a él. Desde ahí, detalla la mansión y admite que se equivocó de trabajo. Mejor dicho, sus superiores se equivocaron al despedirlo y tacharlo como económicamente no viable. Ahora, no puede ni mantener a su hija. Apenas dice esto, recuerda que tiene retenida a una niña y la suelta enseguida. Recordando su verdadero objetivo, deja en paz a la familia y retoma el rumbo a casa. Al rato, llama de nuevo a Beth y le menciona cómo ha cambiado la heladería favorita de ella, que está bastante cerca de su casa. La mujer ni siquiera cuelga cuando sale corriendo con su hija, huyendo de su hogar justo antes de que William ingresara. Siguiendo el rastro de violencia, Prendergast ubica el vecindario donde cree que vive el sospechoso. En su vacío hogar, el protagonista observa viejos videos caseros con su hija y exesposa, cuando era feliz y no lo sabía. De pronto, el teléfono empieza a sonar, aunque prefiere no contestarlo. Se trataba del sargento Prendergast, que creía estar llamando a Beth. Luego de acallar las quejas de su paranoica esposa, el sargento sale en una última misión y se retira de la fiesta en su honor. Pero antes, un oficial comete el error de afirmar que su esposa lo está obligando a volver a casa. Por primera vez, el sargento levanta la mano contra un colega. Y vaya que tenía razones. De regreso con el protagonista, este continúa viendo los videos caseros hasta que se topa con uno, en el que hizo llorar a su hija en su cumpleaños. Unos segundos más adelante, observa la desaprobación de su esposa aun cuando estaban en su lugar favorito, el muelle Venice. Enseguida, el hombre se asoma por la ventana y confirma que el muelle está muy cerca de casa. Quizás ahí se refugiaron su esposa e hija. Justo entonces, Prendergast y Sandra aparecen. Como el sargento no cuenta con arma, la oficial entra por su cuenta. A los segundos, el sargento la encuentra tendida en el patio, con una herida, pero vivirá para contarlo. Armado con el revólver de ella, Prendergast emprende rumbo al muelle. Mientras tanto, Beth compra un hot dog para su hija, en lo que ella celebra el regreso de su padre. Asustada, la mujer trata de esconder a la pequeña y confronta a su ex, quien se lanza a besarla como si todavía fueran algo. Debido al rechazo de ella, William tira su pistola y abraza a su hija Adele. Lejos de sentirse conmovida, Beth le recomienda ayuda profesional y alguien cercano le da la razón. Es el mismísimo Prendergast.
¿Cómo llegó ahí sin llamar la atención? No me preguntan. Con la diplomacia por delante, el sargento empieza a hablar y les cuenta sobre la pérdida de su hija. Esto mantiene distraído a William hasta que escucha una sirena policial. De inmediato, Beth patea su pistola y lo deja a merced del sargento. Indignado, el protagonista pregunta si es el villano después de todo lo que ha hecho por la defensa de este país. De poco le ha servido ya que perdió su trabajo, su familia y su reputación. Pese a que Prendergast entiende lo que es ser pisoteado por el sistema, le deja claro que eso no les da derecho a arruinarle el día a otras personas. Ante este argumento, William confiesa que aún tiene un arma en su bolsillo. Frustrado, el sargento le pide que no lo obligue a dispararle, dado que aún tiene una razón de vivir: su hija. Igualmente, el protagonista desenfunda su arma, así que Prendergast no lo duda y aprieta el gatillo. En eso siente gotas de agua en su rostro, y es que la supuesta arma escondida de William era una pistola de agua. Derrotado, él aclama que lo habría derrotado con una de verdad. Dicho eso, cae muerto al agua. En el ocaso de los acontecimientos, el sargento se sienta a hablar con la pequeña Adele y se presenta como Mugre. La niña sabe bien que ese no es su nombre, a lo que él responde que así lo llamará a su esposa cuando se entere de que aún seguirá siendo policía. Solo se necesita de un mal día para convertir al hombre más cuerdo en un lunático. Esta película es la perfecta representación de esa frase, aunque no es la única del estilo. Si disfrutaste del video, te invitamos a ver esta historia sobre un hombre tan normal como cualquier otro que perdió los estribos cuando se metieron con lo más sagrado de su vida, su familia.